Capítulo 1. Se abrió la puerta de la biblioteca y el señor Matthews, secretario privado y contralor del duque de Ravenstock, cruzó en silencio la habitación hacia un escritorio junto a la ventana, donde su jefe escribía. Se quedó de pie esperando con respeto a que el duque notara su presencia y algunos segundos después éste levantó la cabeza para preguntar con impaciencia. ¿Qué desea Matthews? Pensé que debía informarle su señoría que acaba de llegar un regalo procedente de la casa Marlborough, lo envían sus altezas reales, el príncipe y la princesa de Gales. Por un momento el duque pareció interesado. ¿Y qué es? Un jarrón para rosas su señoría. El duque lanzó un gruñido. ¿Otro más? Es un ejemplar muy fino de plata, de estilo georgiano señor. Eso significa otra carta más que tendré que escribir personalmente. Me temo que sí su señoría. Bueno, auméntala a la lista y procura que sea breve. No es mi intención pasar mi luna de miel escribiendo cartas. Estoy seguro su señoría de que los que tengan que esperar sus cartas de agradecimiento comprenderán la razón de la tardanza. El duque sonrió, lo que provocó una expresión tan atractiva en su rostro que el señor Matthews pensó que era comprensible que tantas mujeres lo consideraran irresistible. Alto, de hombros anchos y sumamente apuesto, no era solo el hombre más atractivo de Londres sino también el más discutido. Sus hazañas en el hipódromo, los relatos de sus escapadas, que cuando llegaban a oídos de la reina, recluida en el castillo de Windsor, causaban su indignación y más que nada las murmuraciones sobre sus innumerables aventuras amorosas eran la comidilla de los periódicos más escandalosos así como tema de conversaciones susurradas con voz baja tanto en los elegantes salones de Mayfair como en las salas de estar de los suburbios. No había duda de que al duque lo divertía su notoriedad y no prestaba atención a sus críticos aprovechando su propio nombre para hacer del negro el color predominante de sus carruajes y de sus caballos de carreras. En todos los eventos que participaba algún caballo del duque siempre era el favorito y cuando galopaba hacia la meta se escuchaban los gritos de «Raven negro», o sea cuervo negro, como un eco que sacudía las tribunas. Se le conocía como seductor de mujeres, las que estaban más que deseosas de ser seducidas por él. Y esto era solo parte de lo que sus detractores llamaban escandalosa maldad, pero que sus amigos consideraban irresistible fascinación. Ahora por fin cuando ya todos aquellos que lo querían, incluyendo a su familia, habían abandonado la esperanza de que algún día sentara cabeza y se casara, se había enamorado. Durante años todos habían esperado que su esposa fuera una de las pocas bellezas disponibles en el exclusivo círculo donde él se movía. Las candidatas más probables eran invariablemente viudas ya que a los 34 años no era factible que el duque se interesara en las jovencitas por la simple razón de que no conocía a ninguna. El príncipe de Gales había impuesto la muestra de conducta con sus romances, entre los que se incluían la bella Lily Lantry y por ahora se sabía que estaba enamorado con locura de la fascinante Lady Brooke. Los romances del duque cubrían una amplia gama que iba desde las actrices más espectaculares hasta las damas de compañía de la reina y cada nueva relación aventajaba a la anterior en el número de cejas levantadas por la indignación y las exclamaciones escandalizadas. Sin embargo el duque navegaba con serenidad por la vida y cada vez se aburría más rápidamente de las mujeres que se rendían con tanta facilidad. En cuanto a aquellas que lo asediaban, además de frustrarlas, las hacía muy infelices. Me gusta ser el cazador se dijo, pero había muy pocas mujeres que después de verlo estuvieran dispuestas a dejarlo pasar sin darle caza. Le bastaba dirigirles esa expresión de inquisitivo interés para que extendieran sus blancas manos hacia él y casi antes de saber sus nombres ya las tenía a sus pies. ¿Qué diablos tiene Ravenstock?, le preguntó en una ocasión el príncipe de Gales. ¿Que yo no tenga? Impertinencia señor, contestó el duque. El príncipe se rió mucho ante esa afirmación. Creo que esa es la respuesta adecuada, dijo riendo de buena gana. Aún así, cuando las aventuras amorosas del duque comenzaron a ser cada vez más breves y las líneas de su rostro denotaban mayor cinismo, aquellos amigos que le tenían un afecto genuino se preguntaron qué podía hacerse.
La respuesta a su inquietud parecía ser Lady Cleodel Wick. El duque la conoció por casualidad cuando formaba parte de un grupo encabezado por el príncipe de Gales que se hospedaba en el castillo de Warwick, cercano al castillo propiedad del conde de Sedgwick. El conde, la condesa y su hija, Lady Cleodel, llegaron a cenar y el duque, a quien le tocó sentarse junto a la joven de 19 años, quedó fascinado por su belleza con una intensidad que no experimentaba desde hacía muchos años. El luto evitó que Lady Cleodel fuera presentada al mundo social, así que era un año mayor que las otras debutantes con las que sería presentada a la corte a principios de abril. El duque sabía que si hubiera visto a esa belleza de cabellera dorada y ojos azules entre la multitud del Salón del Trono, en el Palacio de Buckingham, no la habría podido olvidar. Al observarla a la luz de los candelabros de plata que estaban sobre la mesa, pensó que sería imposible que hubiera otra mujer más adorable. Como su cabellera era de reluciente tono dorado, resultaba notable que sus ojos azules estuvieran enmarcados por pestañas oscuras. Al escuchar los cumplidos del duque, ella explicó que lo debía a un ancestro irlandés. Hablaba con voz suave y algo temblorosa que le hubiera parecido seductora en extremo si no se hubiera dado cuenta de que Lady Cleodel era muy joven y pura. Charló con ella durante la cena ante el notorio disgusto de la dama que se encontraba sentada a su izquierda, y cuando los caballeros se reunieron con las damas en el salón de visitas se dirigió directamente hacia Lady Cleodel para decirle que la visitaría al día siguiente. La joven no se había mostrado tan contenta y agradecida como lo harían otras mujeres en su lugar. En cambio le dijo: «Debo preguntar a mi madre si estaremos en casa. Tenemos muchos compromisos por la tarde aunque vivamos en la campiña». El duque se aseguró de que la condesa lo recibiría y tan pronto volvió a Londres acudió a la casa Sedgwick, donde para su sorpresa encontró que Lady Cleodel no siempre estaba disponible. En varias ocasiones, a pesar de saber que él iría, salía de la casa. Bailó con ella en todas las fiestas a las que ambos habían asistido. Pero el duque por primera vez en su vida tenía que esperar su turno para ser pareja de Lady Cleodel y una noche para su asombro no le fue posible obtener un solo baile porque ella tenía todo su programa cubierto. Cuando 2 semanas más tarde le propuso matrimonio y fue aceptado, le pareció que incluso en esa ocasión ella se mostraba elusiva. Todas las mujeres parecían anhelantes por besarlo incluso antes que él se lo pidiera, pero algunas veces le parecía que ella, si bien no rehusaba del todo sus besos, sin duda trataba de evitarlos. El duque buscaba cualquier oportunidad para estar a solas con su prometida, pero ella siempre lo mantenía a distancia. «No, no, no, no debes tocarme», le decía cuando intentaba tomarla en sus brazos. «Sabes que mi madre no aprobaría que estuviéramos solos si lo supiera». «¿Por qué ibas a verlo? Si mi cabello estuviera un poco revuelto y en mis labios se notara que me han besado se enfadaría conmigo». «Pero deseo besarte», insistía él. «Yo también», respondía Cleodel con voz suave, levantando hacia él los ojos bajo sus oscuras pestañas, «pero mamá podría disgustarse y nos impediría que estuviéramos solos de nuevo». Eso era algo nuevo entre las experiencias del duque y tenía que conformarse, aunque en su interior se burlaba de su propio autocontrol cuando besaba los dedos de Cleodel en lugar de sus labios. Se dijo que como era muy joven debía tenerle paciencia y ser comprensivo con ella. Al mismo tiempo, la gracia con que se movía, las cosas que decía con su voz suave y que le indicaban lo mucho que tenía que enseñarle acerca de la vida y del amor, lo hacían sentirse más enamorado. Los Sedgwick no ocultaban su alegría ante la perspectiva de tener un yerno tan distinguido y rico. Aunque el conde poseía una extensa propiedad, no era un hombre rico, y siempre había esperado que por su belleza su hija hiciera un buen matrimonio. Lo que él y su esposa no habían previsto era que Cleodel subyugara al soltero más codiciado en todo el país, un noble cuya posición social solo estaba un grado más abajo que la del príncipe real. Y si ellos estaban sorprendidos, su sorpresa no era nada comparada con el asombro de los demás. Y fue solo el amigo más íntimo del duque, Harry Carrington, quien tuvo el valor suficiente para hablar claro con el futuro novio. Acababa de volver de Escocia,
donde había pasado una temporada dedicado a la pesca del salmón y al principio creyó que se trataba de una broma. Siempre me dijiste que seguirías soltero hasta que las piernas ya no te sostuvieran, le dijo cuando lo encontró solo en la casa Ravenstock. Esa era mi intención, contestó el duque, hasta que conocí a Cleodel. Ya me han dicho que es muy bella, pero ¿cómo va a ponerse a tu nivel si solo tiene 19 años? No necesita hacerlo, advirtió la sonrisa de incredulidad en el rostro de su amigo. Sé que dije que no me casaría y si lo hice fue no solo porque pensaba que no podría encontrar ninguna mujer que no me aburriera al poco tiempo, sino también porque no tenía intenciones de tener una esposa que besara a mi mejor amigo en cuanto yo volviera la espalda. ¿Intentas insultarme? No. Solo mencionaba hechos. Las esposas de mis mejores amigos siempre han estado dispuestas a que yo las enamorara y aunque no suelo rehusar los favores que se presentan en mi camino, no voy a pretender ante ti que pienso que esa es una manera deseable de vivir. Harry lo miró como si hubiera perdido la razón. Querido Raven, dijo al fin, no tenía idea de que esos fueran tus sentimientos. Para serte franco, no fue algo que me preocupara demasiado hasta que conocí a Cleodel. ¿Preocuparte? Exclamó Harry, lo que yo pienso de esas encantadoras criaturas es que… El duque levantó la mano. Por favor, ahórrame los recuerdos ya que como sabes jamás hablo de mis aventuras románticas. Eso está muy bien. Pero dime en qué es diferente Lady Cleodel. Lo verás por ti mismo, fue la evasiva respuesta del duque. Cuando Harry conoció a Cleodel ese mismo día, comprendió. Además de ser bella, su rostro tenía lo que él percibió como una apariencia de pureza que sin duda era muy diferente a la de las mujeres superficiales y experimentadas con las que el duque se había relacionado en el pasado. Observándolos juntos se dijo que el duque se mantendría alerta para protegerla de los requerimientos de otros hombres como él y sería por lo tanto un cazador furtivo que se convierte en guardián. Ello evitaría que le hicieran daño, pensó Harry con satisfacción, y como en realidad tenía un profundo afecto por su amigo, estaba encantado de que hubiera encontrado la felicidad. Debido a que no había ninguna razón para un compromiso largo y los Sechui que estaban aterrados ante la idea de perder al duque, la fecha de la boda se fijó para fines de junio, antes que terminara la temporada social. Debía llevarse a cabo después de la carrera real de Ascot, pues en ella participaban varios caballos del duque y como sería muy incómodo que la boda se realizara en el campo durante la temporada, se decidió que la ceremonia se efectuaría en la iglesia de San Jorge en la plaza Hanover. Cleodel estaba tan ocupada en la compra de su ajuar nupcial que al duque le resultaba muy difícil verla y en ocasiones se quejaba de que lo descuidaba demasiado. No deseo hacer nada tan incorrecto, le aseguró Cleodel, pero necesito vestidos con los cuales verme bella para ti. ¿En realidad los compras para mí? Por supuesto. Todos me han dicho lo exigente que eres y siento un gran temor de defraudarte. Eres perfecta tal como eres y todo lo que deseo es que ya estemos casados para poder estar lejos y a solas contigo y decirte lo adorable que eres. Eso me parece muy emocionante. Te haré emocionarte, y será para mí lo más maravilloso que he hecho en mi vida. Hablaba con tal sinceridad que se sorprendió a sí mismo. Entonces rodeó a Cleodel con sus brazos y la besó con suavidad porque sabía que si se mostraba aunque fuera un poco apasionado ella se asustaría. En una ocasión lo había alejado diciéndole: por favor. Por favor. No es mi intención asustarte, mi amor, se apresuró a decir el duque. No es que en realidad me asustes, pero como nunca me habían besado siento como si me convirtieras en tu cautiva y que ya no soy yo misma. Soy yo quien está cautivo. Perdóname, mi adorada, no volveré a ser brusco contigo. Le besó las manos y las volvió para besarla en las suaves y rosadas palmas. Al hacerlo pensó que ninguna mujer podía ser más atractiva y al mismo tiempo más difícil de capturar. Las mujeres que lo habían amado en el pasado consideraban su comportamiento incomprensible y también irritante. Raven es el diablo más fascinador que jamás habitara en Londres, dijo una de ellas, pero disfrazado de santo me parece deprimente. Estoy de acuerdo contigo, comentó otra de las ex amantes del duque, aunque no dudo que esa pollita recién salida del cascarón lo habrá perdido antes de Navidad.
Estoy dispuesta a apostar que ni siquiera durará tanto. Por extraño que pareciera, la única persona que no admiraba a Cleodel era Harry, pero tenía demasiado tacto como para decírselo al duque o a sus amigos mutuos, quienes, estaba seguro, repetirían cualquier crítica que él hiciera a la futura duquesa. En su interior Harry pensaba que había algo en ella que no era del todo natural. No sabía con exactitud qué era, solo que su inocencia era demasiado buena para ser verdad. El duque sin embargo volaba en alas del embeleso y contaba las horas en que vería a su futura esposa de nuevo como un chiquillo con su primer amor. Como la casa Ravenstock en Park Lane era más grande que la que el conde poseía en la calle Green, se decidió que la recepción se realizaría en la primera y el duque, con su acostumbrada pasión por la perfección, la organizaba con todo detalle. Se recibiría a los invitados en el salón de baile que se abría al jardín. Los regalos se exhibirían en la galería de pinturas y el duque planeaba que toda la casa se decorara con flores traídas de sus propiedades en la campiña y arregladas por sus propios jardineros. Sería imposible recibir a todos los trabajadores de sus propiedades, a sus inquilinos y granjeros en Londres, así que dio órdenes de que asistiera solo un representante de cada departamento. En la campiña se levantaría una gran tienda para que todos los demás iniciaran la celebración a media tarde. Ello significaba que si el duque y su esposa, después de la recepción de Park Lane, viajaban directo hacia Ravenstock en su tren privado, llegarían a tiempo para recibir sus felicitaciones y buenos deseos. Él diría un breve discurso para agradecer sus atenciones y después habría un enorme despliegue de fuegos pirotécnicos. La pareja debería pasar la primera noche de su luna de miel en Ravenstock, pero al duque eso le parecía muy adecuado ya que la primera noche de casados llevaría a su esposa al hogar de sus ancestros. Nunca le había inquietado no tener heredero, en cambio ahora se decía que nada podía ser mejor o más perfecto que el hecho de que su hijo naciera de dos seres que se amaban tanto como él y Cleodel. «Dime que me amas», le había pedido con insistencia la tarde anterior mientras estaban sentados en el jardín de una mansión en Devonshire en la cual asistían a un baile. «Te he dado mi corazón», le contestó Cleodel, «y es algo que atesoraré para siempre». Incluso había pensado escribirle un poema, pero decidió que sería mejor enviarle a su casa una carta en la que alababa todas sus perfecciones, junto con un enorme ramo de azucenas. Pensó que esa flor era la que mejor la identificaba por su delicadeza y aroma, y porque había algo muy juvenil en ella ya que nunca florecía del todo como la rosa. Acababa de terminar la carta cuando apareció el señor Matthews. «¿De qué se trata ahora, Matthews?», preguntó el duque. «Lamento molestarlo de nuevo, su señoría, pero la condesa viuda de Glastonbury acaba de llegar y sé que querrá verla». El duque se levantó enseguida del escritorio. «Por supuesto, no tenía idea de que mi abuela venía a Londres». Dejó la carta y se encaminó hacia el salón de visitas donde su abuela materna lo esperaba. A sus 80 años la condesa viuda se mantenía erguida como una vara y era imposible no percatarse de que en su juventud debió haber sido una gran belleza. Su cabellera ya era blanca y tenía el rostro surcado de arrugas, pero sus facciones clásicas no habían cambiado. Cuando el duque apareció alargó los brazos hacia él y lanzó una exclamación de gusto. «Abuela, no tenía idea de que estuvieras tan bien como para venir a Londres». «¿Por qué no me avisaste?». «No me decidí hasta el último momento», contestó la condesa viuda. «Pero cuando recibí una invitación de la reina para quedarme en Windsor durante las carreras de Ascot no pude resistir y acepté». El duque la besó en la mejilla y retuvo su mano mientras se sentaba a su lado. La miró con ojos sonrientes al decir: «Esa es una excusa muy débil, abuela. Tengo la sensación de que la verdadera razón de que hayas venido a Londres es para conocer a mi futura esposa». «Confieso que es verdad». No podía creer que una jovencita hubiera logrado al fin pescar a Casanova después de que él se libró por años de los múltiples cebos y señuelos que le tendieron. «Fui una presa muy dispuesta. Eso es lo que me parece imposible de creer. Permíteme decirte, abuela, lo encantado que estoy por tu presencia y por supuesto te quedarás conmigo». «Por supuesto. No conozco a nadie que tenga una casa más cómoda que esta ni una servidumbre más atenta y eficiente. Me siento honrado por tus halagos». La condesa viuda lo miró con ojos penetrantes.
¿Es verdad que has entregado tu corazón? El duque sonrió. Espera a que conozcas a Cleodel y lo entenderás. Lo dudo. Y creo que como todas las demás mujeres que has amado voy a echar de menos al bucanero invencible y al pirata que siempre capturaba a su presa. El duque soltó la risa. Abuela, eres un tesoro. Nadie me habla como tú, con ese lenguaje tan divertido. Pero este pirata ha arriado su bandera y ahora va a sentar cabeza. Pamplinas. Y sin duda tendrás que buscar algo que tome el lugar de las mujeres en tu vida. Eso lo hará Cleodel. La condesa viuda no contestó porque en ese momento entraban los sirvientes con el servicio de té. Cuando ya habían puesto la mesa con el servicio de plata y toda clase de delicias para comer, el duque hablaba de los regalos que habían recibido y de los lugares que visitarían en su luna de miel. Su abuela lo escuchaba atenta en tanto pensaba, tal como Harry lo había hecho, que parecía increíble que después de todas las hermosas y brillantes mujeres que habían atraído al duque, sucumbiera al fin a la fascinación de una jovencita, que por adorable que fuera, no tenía mucho que ofrecerle, excepto su juventud. Si hubiera sido un hombre mayor, se dijo la condesa viuda, habría podido opinar de él que no hay mayor tonto que un viejo tonto. Sin embargo, el duque todavía era joven. Excepto tal vez si se lo comparaba con la muchacha con quien iba a casarse. Después se dijo que lo único que importaba era que fuera feliz. Ella siempre había amado a Raven, como lo llamaba desde que era pequeño, más que a sus otros nietos. Era por la picardía que mostraba casi desde que estaba en la cuna y que tanto la divertía, ya que ella, educada durante el periodo de la regencia, sentía que la solemnidad de los victorianos era muy aburrida. Siempre había pensado que el duque se habría sentido más a sus anchas con Jorge IV, y cuando oía que lo criticaban lo excusaba porque otorgaba diversión y algo de aventura a una época no solo puritana, sino también hipócrita. Otro de sus nietos le había comentado que estaba escandalizado por la forma de vida de su primo y sus innumerables romances, pero la condesa lo miró de arriba abajo y contestó con desprecio. Lo que pasa es que tienes celos. Si tuvieras la apostura o el valor suficientes, te comportarías como Raven, te lo aseguro. En cambio te limitas a crujir los dientes y a desear estar en sus zapatos. Como el duque tenía tantas cosas de qué hablar con su abuela, no la dejó hasta que ella se retiró a sus habitaciones, por lo que ahora debía darse prisa para vestirse. Esa noche cenaba en la casa Marlborough, y cuando bajaba la escalera, resplandeciente en su ropa de etiqueta cuajada de condecoraciones, recordó que no había firmado la carta para Cleodel. La había dejado en la biblioteca, junto con el ramo de azucenas que deseaba enviarle. Se dirigió con rapidez a su escritorio, añadió una frase de amor y la puso en un sobre. Y en el momento que tomaba el ramo que el cochero, según él había decidido pedirle, entregaría a Cleodel después de dejarlo a él en la casa Marlborough, se le ocurrió una idea. Esta hizo aparecer una sonrisa en sus labios y se preguntó cómo no había pensado en ello antes. Con las azucenas en las manos, mientras el carruaje lo conducía a la casa Marlborough, el duque pensaba en Cleodel y en que le había sido imposible verla en todo el día. El día anterior se habían reunido para dar un breve paseo por el parque y después se vieron de nuevo en un baile, mas en ninguna de esas ocasiones había podido besarla. Descubrió que anhelaba verla con una intensidad que lo sorprendió. Había besado a muchas mujeres y siempre sintió que un beso era muy semejante a los demás, pero con Cleodel era diferente. Pensó que quizás se debía a que era tan joven e inocente que nunca se rendía por completo a él. Como aún no despertaba a la vida y tal vez era un poco tímida, siempre levantaba una barrera entre los dos. Y era una barrera que tenía toda la intención de derribar en cuanto se casaran. Pensó de nuevo en lo emocionante que resultaría despertarla al amor y convertirla en toda una mujer. La deseo, Dios sabe que la deseo, se dijo. Y cuando llegó a la casa Marlborough continuaba pensando en ella. Al apearse le indicó a su palafrenero. Dejé unas flores y una carta dentro del carruaje. No las toquen y regresen dentro de 3 horas. Muy bien, su señoría. Al duque lo recibió el príncipe de Gales y varios de sus amigos, así como varias mujeres bellas que en el pasado habían despertado su interés durante un breve tiempo.
Como siempre el grupo de la casa Marlborough era divertido y la conversación en extremo amena. Durante la cena el duque estuvo sentado junto a una de sus antiguas enamoradas quien en cuanto sirvieron la comida le preguntó: ¿Es verdad, Raven, que te has reformado? ¿Te sorprenderías si te contesto que sí? ¿Y qué tiene de especial esa criatura con la que estás comprometido, que nosotras, las que te hemos amado durante años, no tenemos? Cleodel es la persona más adorable que he conocido. Kitty lanzó un gemido. Eso no es un consuelo cuando otra mujer ha tenido éxito donde yo fracasé. Discutieron hasta que la cena terminó y como la princesa de Gales estaba presente no hubo juegos de azar y antes de medianoche los invitados comenzaron a retirarse. ¿Vas a ganar la Copa de Oro, Raven?, preguntó el príncipe cuando el duque se despedía. Así lo espero, señor. Demonios, eso quiere decir que mi caballo no tiene ninguna oportunidad, refunfuñó el príncipe. Siempre es cuestión de suerte. La tuya nunca te ha fallado hasta ahora, así que si lo que buscas es consolarme, no vale la pena que te escuche. Como el príncipe de Gales sentía mucho afecto por el duque, le puso la mano sobre el hombro al acompañarlo a la puerta. Tan pronto el duque subió a su carruaje, indicó a su cochero que lo llevara hacia la calle Green. Al detenerse el vehículo, se bajó rápidamente con las flores y la carta para Cleodel en las manos. Vete a casa, indicó al cochero, yo regresaré caminando. El aludido se sorprendió primero, y después lo consideró divertido. Debido a sus muchos años de entrenamiento no demostró sus sentimientos y pudo mantener el rostro inexpresivo. El duque esperó hasta que el vehículo estuviera fuera de su vista y después caminó por las caballerizas que desembocaban en la parte trasera de la casa Sedgwick. Sabía que detrás de las casas de la calle Green había un jardín en el que solía sentarse con frecuencia cuando asistía a los bailes y besaba a sus parejas bajo los discretos arbustos o a la sombra de un árbol frondoso. Una puerta de los jardines daba a las caballerizas pero siempre se mantenía cerrada con llave. Como el duque era un excelente atleta que mantenía su buena condición física con equitación, esgrima y boxeo, a pesar de lo ceñido de su ropa de etiqueta saltó con facilidad sobre el muro para caer dentro del jardín. Con satisfacción pensó al hacerlo, que ni siquiera se habían arrugado sus medias de seda, y ahora se movía a través de los arbustos que ocultaban esa parte del jardín hacia la casa Sedgwick. Era la última casa de la calle y bastante diferente de las otras porque era más antigua. En la planta baja estaba el comedor, un atractivo salón de visitas con 3 ventanas francesas que se abrían hacia el jardín, y junto a él había una pequeña sala donde a veces le habían permitido estar a solas con Cleodel. Arriba de esa sala estaba su dormitorio, con un balcón igual al que en el otro extremo de la casa tenía el de su madre. El duque bromeó una vez con ella acerca del balcón diciéndole que una noche Romeo le cantaría una serenata desde el jardín. Cleodel lo había mirado temerosa. Si lo hicieras mi madre podría oírte y pensaría que es una forma muy incorrecta de comportarte. Tal vez, pero muy romántica, mi amor, y así es como me haces sentir. Me agrada que sea romántico, como un caballero de cuento de hadas que se enfrenta al dragón por mí. Por supuesto, y sabes que derrotaría a todos los dragones por feroces que fueran. Así es como quiero que sientas. El duque pensó entonces que a Cleodel le parecería muy romántico encontrar al día siguiente, el ramo de azucenas y la carta en su balcón. Por la forma en que estaba construida la casa, él sabía que no le sería difícil escalar el muro hasta el balcón para dejar las flores donde quería. Pensó que cualquier mujer apreciaría el trabajo que se tomaba para complacerla y sabía que si hubiera hecho algo semejante en el pasado, la dama en cuestión no solo se hubiera enternecido por su hazaña, sino que lo habría invitado a entrar. Luego se preguntó qué sucedería si al llegar al balcón llamaba a Cleodel y la despertaba. Estaba seguro de que era absurdo el temor que ella sentía de que su madre los escuchara. La condesa era bastante sorda y todo el centro de la casa separaba ambos dormitorios, así que aunque le gritara a Cleodel era poco probable que su madre lo escuchara. El duque caminó entre los arbustos con el ramo en las manos y bajo la luz de las estrellas y de una luna creciente vio la casa con toda claridad. Entonces se detuvo. Durante un momento pensó que debía tratarse de una ilusión óptica, pero pronto confirmó, sin sombra de duda,
que un hombre subía por una escalera que estaba apoyada en un lado del balcón. El extremo de la misma llegaba justo a la orilla de la balaustrada de piedra que rodeaba el balcón. Debido al lugar donde se encontraba, el hombre estaba protegido por las sombras. El duque pensó que se trataría de un ladrón que intentaba asaltar a Cleodel y sintió que era una gran fortuna haber llegado en el momento preciso para evitarlo. Así tendría la oportunidad de probar que en realidad era un caballero que protegía a la mujer que amaba de los desagradables dragones. Mientras se acercaba en silencio pudo ver que el ladrón vestía de etiqueta, lo que le pareció extraño, y cuando el hombre llegó al extremo de la escalera y se impulsó sobre la balaustrada el duque logró ver su rostro. Una vez más se detuvo en seco incapaz de creer lo que veía. El hombre a quien creía un ladrón era en realidad un amigo, un miembro de su club, y apenas la noche anterior cuando bebían juntos Jimmy Hudson había levantado su vaso al decir: «Buena suerte Raven, y que siempre tengas tanto éxito». El duque se lo había agradecido y ahora al observar a Jimmy levantar la pierna por sobre el balcón sintió que debía estar soñando. En aquel momento en la ventana del dormitorio apareció alguien de blanco. Sin duda era Cleodel y el duque estaba seguro de que se escandalizaría y asustaría por la presencia de Jimmy. Esperó a que ella gritara pero entonces decidió que debía aparecer y decirle a Jimmy lo que pensaba de él para que se arrepintiera de haber intentado algo tan ultrajante. Cuando se disponía a subir por la escalera para enfrentarse a Jimmy, a menos que éste se retirara ante la furia de Cleodel, observó que inesperadamente ambos se habían lanzado uno en brazos del otro. El rostro de Cleodel estaba unido al de Jimmy y se besaban con una pasión que a él no le había permitido mostrar, con sus protestas, y porque temía asustarla. Fue un beso largo que el duque observó inmóvil, petrificado, casi incapaz de respirar. Entonces Cleodel, casi renuente le pareció al duque, se separó de Jimmy y lo tomó de la mano para conducirlo hacia la oscuridad de su dormitorio. Al hacerlo sonreía y la luz de la luna iluminó su rostro con un súbito resplandor que la hizo aparecer más bella de lo que nunca la había visto. Luego el balcón quedó vacío con la escalera apoyada sobre él, lo que fue suficiente para que el duque se sintiera seguro de lo que había visto y de lo que ella había hecho.